Muy buenos días, alumnas. En esta tercera semana vamos a ver un tema muy interesante, pero primero tenemos que recordar que la competencia que se va a evaluar es escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. El tema de hoy es poesía y narrativa. En el campo literario, los textos escritos están clasificados a partir de género, los cuales permite una organización, una comprensión más amplia. Es decir, nos referimos a los géneros literarios. Dentro de los géneros literarios se clasifican en tres grupos muy importantes, que es el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Pero en esta ocasión vamos a hacer la diferencia del género narrativo y del género lírico. Acá podemos observar claramente en estas imágenes la diferencia. En la primera imagen se puede apreciar a un niño que se está expresando de manera oral una poesía. En la segunda imagen se puede apreciar dos personajes que es muy conocido dentro del texto narrativo. Es un cuento que es La Caperucita Roja. Una vez conocido esta gran diferencia, de las cuales vamos a ver más adelante con mucho detalle y mucho más amplio la información, primero debemos conocer la base teórica de estos dos textos, tanto poético como el narrativo. Al final se va a hacer un cuadro comparativo de las cuales se va a ver las diferencias de cada uno de esos dos textos. Empezaremos con el texto poético. La poesía es un género literario que se ha caracterizado por ser la más depurada manifestación que se da por medio de palabras, los sentimientos, las emociones y las reflexiones, que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, al amor, la vida o la muerte. Está compuesto en verso, como también puede estar compuesto en prosa. Dentro de la estructura de una poesía tenemos el poema, que vendría a ser el conjunto general de versos y estrofas, todo lo que se puede apreciar aquí. Y el verso vendría a ser el conjunto de palabras que se encuentra de manera lineal. Aquí, como vemos, la primera línea es un primer verso, segunda línea, segundo verso y tercera línea, y así sucesivamente. Luego tenemos como la siguiente estructura las estrofas, que vendría a ser el conjunto de versos. Acá tenemos una primera estrofa, en la segunda y en la tercera estrofa que posee este poema. Ahora, conociendo esta base teórica, es muy importante la planificación, porque a base de la planificación va a depender, digamos, la evaluación que se va a desarrollar, que es escribe la competencia de la redacción de un poema. Primero, tenemos que definir y tener en claro qué tema voy a tratar en mi poema, ¿ya? Una vez definido, tenemos que determinar de cuántos versos y estrofas constará mi texto poético. A la vez, se va a incorporar los recursos literarios, como pueden ser las comparación, la personificación, las metáforas, entre otros. Ahora nos vamos al siguiente texto, que es el texto narrativo. En cambio, el texto narrativo es un relato en el cual se cuenta una historia que puede ser real o puede ser ficticio, que ocurre en un lugar y un tiempo determinado. La estructura de un texto narrativo
es lo siguiente, es inicio, nudo y desenlace. Para poder desarrollar también nuestro texto narrativo es muy importante también conocer cuáles son los pasos a seguir. Primero, tenemos que pensar muy bien cuál va a ser nuestra historia que vamos a relatar. Segundo, definir los personajes. Sabemos muy bien que los personajes dentro de un texto narrativo no tienen límites. El tercero, decide el punto de vista. El cuarto, determina el tiempo y el espacio. Y como quinto punto tenemos, organiza la estructura, que vendría a ser el inicio, el nudo y el desenlace, que es el orden que corresponde a los acontecimientos que ocurren dentro de una historia. Y el sexto, tenemos que debemos pensar muy bien cuál va a ser el final, digamos, un final que sea muy, digamos, que llame la atención. Y como punto número 7, tenemos que la manera de escribir sea muy creativo, muy original, para poder, digamos, marcar la diferencia entre otros textos. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de un texto narrativo. Es muy importante seguir esos pasos para poder, digamos, tener una buena redacción y sobre todo que nuestra estructura sea muy bien llamativa. Ahora sí pasamos al cuadro comparativo, de las cuales vamos a ver las diferencias. Ya conociendo toda la información que hemos visto, vamos a hacer la gran diferencia entre el texto poético y el texto narrativo. En esta ocasión, el texto poético se define como un texto que expresa sentimientos y emociones, ¿ya? En cambio, el texto narrativo es un relato en el cual usted va a contar hechos reales o bien puede ser hechos imaginarios que le sucede a un personaje, ¿ya? El segundo que se diferencia es que en el texto poético se escribe en verso. En cambio, el texto narrativo se va a escribir en oraciones que forman párrafos. Como siguiente punto tenemos los elementos que le dan mucha musicalidad al poema, que puede ser la rima, el ritmo o en todo caso la métrica. ¿Ya? En cambio, el texto narrativo posee la estructura clásica que es el inicio, nudo y desenlace. Y como punto final tenemos que utiliza un lenguaje diferente, es decir, que va a incorporar recursos literarios como las comparaciones, personificaciones, metáforas, etcétera, etcétera. En cambio, el texto narrativo utilizará un tipo de lenguaje literario que mayormente se utiliza para describir o comparar ya sea un personaje o a los hechos donde se va a relatar, ¿ya? Y cada uno de esos textos tiene un objetivo, digamos, diferente. El texto poético, su objetivo principal es transmitir emociones, sentimientos que pueda, no necesariamente el autor pueda sentir, sino, digamos, cómo, digamos, se siente alrededor de la cual el autor se siente inspirado. En cambio, el texto narrativo, su objetivo su forma, digamos, de ver diferente es relatar o mostrar o dejarnos una enseñanza acerca de la historia, ¿ya? Eso es lo que los hace diferentes, ¿ya? Uno transmite emociones y el otro texto transmite lo que es una enseñanza, ¿ya? Claramente en este cuadro comparativo vemos la grande diferencia que puede poseer estos dos términos, ¿ya? Por eso es muy importante, alumnas, que ya conociendo
toda esta base teórica y las grandes diferencias que vemos a través de este cuadro les va a ser muy útil para poder desarrollar las actividades que ya se encuentran disponibles en el CIOE. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, alumnas. En esta tercera semana vamos a ver un tema muy interesante, pero primero tenemos que recordar que la competencia que se va a evaluar es: escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. El tema de hoy es poesía y narrativa. En el campo literario, los textos escritos están clasificados a partir de género, los cuales permiten una organización, una comprensión más amplia. Es decir, nos referimos a los géneros literarios. Dentro de los géneros literarios se clasifican en tres grupos muy importantes, que es el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Pero en esta ocasión vamos a hacer la diferencia del género narrativo y del género lírico. Acá podemos observar claramente en estas imágenes la diferencia. En la primera imagen se puede apreciar a un niño que se está expresando de manera oral una poesía. En la segunda imagen se puede apreciar dos personajes que es muy conocido dentro del texto narrativo. Es un cuento que es La Caperucita Roja. Una vez conocido esta gran diferencia, de las cuales vamos a ver más adelante con mucho detalle y mucho más amplio la información, primero debemos conocer la base teórica de estos dos textos, tanto poético como el narrativo. Al final se va a hacer un cuadro comparativo de las cuales se va a ver las diferencias de cada uno de esos dos textos. Empezaremos con el texto poético. La poesía es un género literario que se ha caracterizado por ser la más depurada manifestación que se da por medio de palabras, los sentimientos, las emociones y las reflexiones, que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, al amor, la vida o la muerte. Está compuesto en verso, como también está compuesto en prosa. Dentro de la estructura de una poesía tenemos el poema, que vendría a ser el conjunto general de versos y estrofas, todo lo que se puede apreciar aquí. Y el verso vendría a ser el conjunto de palabras que se encuentra de manera lineal. Aquí, como vemos, la primera línea es un primer verso, segunda línea, segundo verso y tercera línea, y así sucesivamente. Luego tenemos como la siguiente estructura las estrofas, que vendría a ser el conjunto de versos. Acá tenemos una primera estrofa, en la segunda y en la tercera estrofa que posee este poema. Ahora, conociendo esta base teórica, es muy importante la planificación, porque a base de la planificación va a depender, digamos, la evaluación que se va a desarrollar, que es escribe la competencia de la redacción de un poema. Primero, tenemos que definir y tener en claro qué tema voy a tratar en mi poema, ¿ya? Una vez definido, tenemos que determinar de cuántos versos y estrofas constará mi texto poético. A la vez, se va a incorporar los recursos literarios, como pueden ser las comparación, la personificación, las metáforas, entre otros.
Ahora nos vamos al siguiente texto, que es el texto narrativo. En cambio, el texto narrativo es un relato en el cual se cuenta una historia que puede ser real o puede ser ficticio, que ocurre en un lugar y un tiempo determinado. La estructura de un texto narrativo es lo siguiente, es inicio, nudo y desenlace. Para poder desarrollar también nuestro texto narrativo es muy importante también conocer cuáles son los pasos a seguir. Primero, tenemos que pensar muy bien cuál va a ser nuestra historia que vamos a relatar. Segundo, definir los personajes. Sabemos muy bien que los personajes dentro de un texto narrativo no tienen límites. El tercero, decide el punto de vista. El cuarto, determina el tiempo y el espacio. Y como quinto punto tenemos, organiza la estructura, que vendría a ser el inicio, el nudo y el desenlace, que es el orden que corresponde a los acontecimientos que ocurren dentro de una historia. Y el sexto, tenemos que debemos pensar muy bien cuál va a ser el final, digamos, un final que sea muy, digamos, que llame la atención. Y como punto número 7, tenemos que la manera de escribir sea muy creativo, muy original, para poder, digamos, marcar la diferencia entre otros textos. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de un texto narrativo. Es muy importante seguir esos pasos para poder, digamos, tener una buena redacción y sobre todo que nuestra estructura sea muy bien llamativa. Ahora sí pasamos al cuadro comparativo, de las cuales vamos a ver las diferencias. Ya conociendo toda la información que hemos visto, vamos a hacer la gran diferencia entre el texto poético y el texto narrativo. En esta ocasión, el texto poético se define como un texto que expresa sentimientos y emociones, ¿ya? En cambio, el texto narrativo es un relato en el cual usted va a contar hechos reales o bien puede ser hechos imaginarios que le sucede a un personaje, ¿ya? El segundo que se diferencia es que en el texto poético se escribe en verso. En cambio, el texto narrativo se va a escribir en oraciones que forman párrafos. Como siguiente punto tenemos los elementos que le dan mucha musicalidad al poema, que puede ser la rima, el ritmo o en todo caso la métrica, ¿ya? En cambio, el texto narrativo posee la estructura clásica que es el inicio, nudo y desenlace. Y como punto final tenemos que utiliza un lenguaje diferente, es decir, que va a incorporar recursos literarios como las comparaciones, personificaciones, metáforas, etcétera, etcétera. En cambio, el texto narrativo utilizará un tipo de lenguaje literario que mayormente se utiliza para describir o comparar ya sea un personaje o a los hechos donde se va a relatar, ¿ya? Y cada uno de esos textos tiene un objetivo, digamos, diferente. El texto poético, su objetivo principal es transmitir emociones, sentimientos que pueda, no necesariamente el autor pueda sentir, sino, digamos, cómo, digamos, se siente alrededor de la cual el autor se siente inspirado. En cambio, el texto narrativo, su objetivo o su forma, digamos, de ver diferente es relatar o mostrar o dejarnos una enseñanza acerca de la historia, ¿ya? Eso es lo que los hace diferentes.
¿ya? Uno transmite emociones y el otro texto transmite lo que es una enseñanza, ¿ya? Claramente en este cuadro comparativo vemos la grande diferencia que puede poseer estos dos términos, ¿ya? Por eso es muy importante, alumnas, que ya conociendo toda esta base teórica y las grandes diferencias que vemos a través de este cuadro, les va a ser muy útil para poder desarrollar las actividades que ya se encuentran disponibles en el CIOE. Muchas gracias por su atención.